Sí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno verlos en este cuarto encuentro que tenemos en estas charlas en las que venimos hablando y debatiendo temas que tienen que ver con la discapacidad y los derechos. Hemos pasado por temas súper interesantes y sobre todo que nos interpelan, como la primera charla sobre autismo. Em, voy a ver cómo puedo poner. Así los veo a todos. Ah, ahí está. Estaba viendo solo la cara de Vicky, ahí los estoy viendo a todos. Em, Pasamos también por hacer una discriminación de la convención y todo lo que nos trajo la convención de legislación nacional y cómo nuestro país legisló en favor de la discapacidad mucho antes de la convención y que lo que nos queda y lo pendiente que nos queda es poder actualizarnos no solo en el lenguaje, que también hablamos del lenguaje y de las formas en las que nos expresamos y que el lenguaje construye realidad. Em, También hablamos de la semana anterior, hicimos un inicio, una introducción a lo que es la discapacidad y la educación, todavía nos falta una segunda parte que es mucho más rica, eh, y de cómo se instrumentó el certificado único de discapacidad, que hoy vamos a ver una segunda parte más práctica, y después vamos a tener una invitada de lujo que nos va a dar un tema que, que más allá de todo lo que venimos hablando, creo que nos atraviesa como sociedad todo, que es el género, y el género en contexto de discapacidad. Ya llega su momento y la vamos a presentar a la doctora Galván. Y bueno, quiero retomar un poco aquella primera charla en la que hablábamos de la discapacidad Pero, en emergencia, em, y cómo este proyecto de ley sube a la Cámara de Diputados y tenía que pasar por presupuesto y Hacienda. Eso está todavía ahí en veremos, pero bueno, como ya también lo hablamos, quizá la intención de la Administración Nacional no es disponer de recursos para los sectores más vulnerables, todo lo contrario, ¿no? Entonces, tenemos que repensarnos en este contexto y en todo lo que venimos hablando y venimos charlando y aportando. Los aportes que nos hacen, la verdad es que son maravillosos. Eh, la semana pasada, de hecho, aprendíamos palabras como no teníamos en mente, no teníamos en nuestra propia agenda, y eso enriquece, porque para eso son estos encuentros. Bueno, yo me presento toda la semana, me voy a presentar nuevamente. Soy Natalia Rodríguez, directora del Instituto de Discapacidad. Estoy acompañada de un gran equipo de personas maravillosas con ganas de seguir creciendo y aprendiendo en este rubro. Y me gustaría escucharlos, alguno que tenga ganas de presentarse hoy. Todas las semanas hay alguien nuevo que se quiere presentar. Abra el micrófono y es libre de presentarse. Si no, avanzamos. Bueno, entonces avanzamos. Voy a compartir pantalla. y nada, igual hay un montón de gente que ya tenemos Que ya tiene. habitué de las clases, así que ya los conocemos. Bien. Bueno, yo voy a empezar hablando de. Me quiero correr esto de acá hacia. Voy a empezar dando como un cierre a la charla práctica sobre el certificado único de discapacidad, que si bien avanzamos la semana anterior sobre la normativa, la perspectiva, cómo sería el acceso, para qué nos sirve, hoy quisimos darle un enfoque más práctico, y entonces desde la definición y las leyes que lo amparan, que lo habíamos hablado la semana pasada, em, es importante tenerlo presente y escrito, y esto va a estar en el recursero que está dentro de la página del colegio, en el blog del instituto, que ya está, de hecho, para los que pregunten por el material, ya está en el blog. Las chicas, ahora Mica le va a compartir el enlace para ir directamente al blog y ahí van a ver todo el material.
Bien, desde la definición y la normativa, que eso ya lo habíamos visto, vamos a ver cuál es el beneficio de tener el certificado único de discapacidad, que este certificado único de discapacidad justamente va a certificar una condición médica de una persona que le va a dar acceso a determinados servicios. ¿A qué le va a dar acceso? A tratamientos médicos y medicamentos gratuitos en algunos casos, porque hoy por hoy hay cuestiones que están dejando de ser gratuitas, pero no quiere decir que la ley no lo contemple, ¿sí? Beneficios en transporte público, acceso a programas de inclusión educativo y laboral, asignaciones familiares y subsidios y exenciones impositivas. ¿Cuáles son los criterios que va a tomar el otorgamiento del CUD? Quiero correr esto de acá abajo y no se me corre. Bueno, la evolución y la certificación de la discapacidad en Argentina se realiza siguiendo criterios muy específicos. Y estos son los criterios del proceso de evaluación. Este proceso de evaluación que se va a llevar a cabo por una junta médica interdisciplinaria. Esto también lo habíamos hablado la semana anterior. Estas juntas médicas que están en todos los distritos, porque es descentralizado, si bien hay un ente regulador que es el ANDIS, que a la vez depende hoy del Ministerio de Salud. Esto está descentralizado en juntas médicas evaluadoras que están en cada distrito, en cada municipio. ¿Qué es lo que hacen estas juntas médicas? Bueno, aparte de estar compuestas por diferentes profesionales de la salud, de la psiquiatría, del desarrollo social, este equipo lo que hace es evaluar la situación del solicitante y va a considerar aspectos médicos, sociales y funcionales, ¿sí? El proceso va a incluir una evaluación médica, un análisis de la documentación que presente la persona a quien pretende que certifique la discapacidad y una entrevista personal con ella. La legislación, acá yo me quiero detener en esto, porque la semana pasada una de las preguntas fue si tenía vencimiento y yo dije, en teoría no, debería no, pero bueno, me gustaría detenerme en este punto. Tenemos una ley que da origen, que es la ley de 1981, la 22431, una ley que fue modificada muchas veces, pero la que le da el origen al certificado de discapacidad. Esto enmarca principalmente el régimen jurídico básico que le da derechos a las personas con discapacidad. Esta normativa ha sido complementada muchas veces por decretos y resoluciones a lo largo de estos años. Importante esto, el CUD hasta hace un tiempo, hasta hace unos años, tenía vencimiento y había que hacer una renovación cada 5 años en algunos casos, cada 10 en otros, y esto generaba como mucha discusión, ¿no? Mucha eh, resistencia por parte del colectivo porque obligaba a las personas a ir a juntas médicas y evaluaciones médicas de manera permanente, con la imposibilidad que muchos tienen al acceso. Si bien, como ya les he contado, desde la comisión de FACA y de Colproa, por ahí tenemos una mirada respecto a esto de las renovaciones o de las juntas evaluadoras, como que son necesarias porque la condición de la discapacidad puede cambiar, porque es dinámica, porque una persona con discapacidad puede necesitar determinadas prestaciones en un tiempo y determinadas prestaciones en otro. Su situación o su condición de salud o de discapacidad puede ser que evolucione para diferentes lugares y esto es necesario evaluarlo porque es necesario que ese certificado de discapacidad, como ya, eso sí, ya lo habíamos hablado también, determine específicamente cuáles son los recursos a los que va a tener acceso de manera gratuita, si va a tener transporte, si tiene movilidad, si va a usar silla de ruedas, bueno, diferentes cuestiones que pueden ir modificándose con el tiempo. En el 2023 sale la ley 27711, que lo que va a establecer es que el CUD va a expedirse sin vencimiento, pero no se regula como no hay
un decreto reglamentario que diga cómo va a ser. Entonces esto también genera dudas, porque las juntas no sabían si era con o sin vencimiento, entonces quedaba a criterio de cada junta, ¿sí? Y en 2024 sale esta resolución y es ayer, perdón, en la clase anterior me quedó pendiente de decirles, y esta resolución del 2024 reglamenta la 27711. Lo que hace es decir que se va a incorporar la leyenda de sin vencimiento conforme ley 27711 en los certificados que se emitan a partir de las juntas médicas de 2024 en el sistema de cargas, y va a prever además un mecanismo necesario para actualizar la estrategia de servicios y trámites en línea. Esto va a ser la carga o la precarga de documentación, los formularios, todo eso va a ser desde una página digital. Por eso también hoy los documentos o los CUD que se certifican en los últimos tiempos son digitales. ¿Qué es lo importante de esta resolución? El anexo, que yo acá se los puse en el boletín oficial que salió, después lo van a poder escanear desde ahí. ¿Qué dice este anexo? Este anexo va a dar los criterios para la emisión de ese certificado de discapacidad que van a ser sin vencimiento conforme a la 27711. Establece 3 supuestos en los que no se va a renovar y aún así sigue generando dudas. El primer supuesto es por las renovaciones previas. ¿Qué es este supuesto? ¿Qué quiere decir? Las personas que al momento de la evaluación se le hayan emitido previamente 2 certificados de discapacidad, cuyo perfil de funcionamiento e impacto en la vida cotidiana se mantenga constante a lo largo del tiempo, haciendo hincapié en el calificador de capacidad del componente actividad y participación, a esa persona se le va a emitir un tercer CUD sin vencimiento, ¿sí? Lo que no obsta a que no se le expida con obligación de junta evaluadora. Eso lo va a determinar la junta evaluadora. El segundo supuesto es si la persona es mayor de 60 años, esta persona al momento de la evaluación tenga más de 60 y además mantenga sus estructuras y funciones corporales en condiciones constantes durante al menos 5 años. Sí, o sea, 5 años previos a esa junta, que tenga esas funciones corporales en condiciones permanentes, tiene más de 60 años, el CUD se le otorga sin vencimiento, con la misma condición, según la Junta Médica Evaluadora, de que pueda asistir a otras juntas evaluadoras por su condición. Y la tercera es la necesidad de equipamiento permanente. Hay las personas que al momento de la evaluación requieren de un equipamiento dispositivo de uso permanente para preservar sus funciones vitales. En estos 3 supuestos se va a establecer el CUD sin vencimiento. Aún así, la crítica aquí es que si una persona va por primera vez a hacer el trámite de certificado único de discapacidad, para que salga sin vencimiento, aunque cumpla con todas las características eh, de que no se va a revertir con el paso del tiempo su condición de salud o discapacidad, va a tener que pasar por el primer supuesto de 2 certificados únicos de discapacidad anteriores. Y ya es una crítica a este anexo. Ya la ley era un poco ambigua, ¿no? Que no aclaraba, el anexo, el decreto reglamentario y su anexo tampoco dejan claro algunas cuestiones, con lo cual también volvemos a quedar sujetos al criterio de las juntas evaluadoras. ¿Cuál es la condición para que se califique para el certificado? Bueno, se va a otorgar a personas que presenten diferentes tipos eh, de condición que le afecten significativamente la funcionalidad o la calidad de vida. Y las discapacidades van a incluir, acá están como detalladas, discapacidad visual, mental, auditiva, visceral y motora, ¿sí? En cada una de ellas hay una variedad importante de elementos o de características de esa persona. Cada persona con discapacidad es totalmente individual, independiente y diferente a otra. ¿Cómo proceso o cuál es el proceso de solicitud?
bien, este proceso es accesible y está diseñado para que sea lo más sencillo posible, o por lo menos eso dicen las plataformas oficiales eh, que para su creación, o sea, para que se determine cuál es el CUD y su otorgamiento, fueron creadas. La documentación que necesitan llevar, y esto es súper importante, esto les va a quedar a ustedes para que lo tengan, para solicitar el certificado es necesario presentar primero, por supuesto, el documento nacional de identidad de la persona solicitante y tiene que ser en su distrito. Cada distrito, cada municipio tiene una secretaría de discapacidad a la que se puede acercar y preguntar si ese distrito requiere alguna otra documentación que no sea esta. Y puede no ser la persona, sino un familiar, ¿sí? Informes médicos recientes que acreditan la discapacidad, todo tipo de informes médicos. Eso va a depender de la condición de discapacidad de la persona. Estudios complementarios como radiografía, análisis, laboratorio. En el caso de los niños con TEA, informes del colegio, informes de los terapistas. Eh, por lo general con las neurodivergencias suele pasar que te piden muchos informes, desde la maestra al psicólogo, al terapeuta ocupacional, al fonoaudiólogo, todos necesitan informes para que la junta evaluadora pueda con ello analizar y ver cuáles van a ser los apoyos que esa persona con discapacidad después necesita. Y el formulario de solicitud completo, que después, si podemos, lo vamos a ver, pero está para que tengan una idea dentro de la página oficial de discapacidad del ANDIS, están todos los formularios detallados, inclusive se lo puede completar en línea y se lo puede imprimir desde ahí para llevarlo el día de la junta. El turno para la junta se lo va a dar la Secretaría de Discapacidad de su municipio. ¿Dónde y cómo aplica? Bueno, según el domicilio de la persona, se le asigna un lugar para pedir el turno para la junta evaluadora. Bueno, al final del artículo está la información. Lo primero que se debe hacer es reunir toda la documentación y necesaria para ir con el equipo de salud. Luego se asiste al lugar que se asignó, en el que se asignó el turno. Si el CUD es aprobado, se puede retirar por cualquier persona mayor de 18 años con el DNI original de la persona con discapacidad en el lugar donde fue evaluada y con la fecha que se indique. Como les dije en las filminas anteriores, hoy todo se digitaliza, es probable que ya ni siquiera tengan que ir a buscar un documento papel, porque esto va a figurar en la página Mi Argentina, ¿sí? Como documento válido y público, y además se lo van a enviar al el domicilio electrónico, al correo electrónico que ustedes hayan dejado, la persona y la familia haya dejado el día de la junta evaluadora. ¿Quiénes pueden solicitarlo? Bueno, cualquier persona con discapacidad, niño, niña, adolescente, adulto, teniendo en cuenta siempre su representación, representantes legales, progenitores, tutores, curadores, ¿sí? Los casos más frecuentes son los TEA, las personas con trastorno del espectro autista, las discapacidad motriz, sensorial, enfermedades crónicas, discapacidad intelectual y mental. Los tipos, y estamos los de primera vez, los de renovación por vencimiento y los de actualización. También se especificaba en la 27711 las fechas de vencimiento, que si vencían a partir del 1 de enero de 2025, automáticamente prorrogaba un año, pero si venció en los años anteriores, del 22 al 24, tenían que hacer la renovación este año. Bueno, la documentación, de esto ya hablamos. Acá los formularios van a entrar a la página de Mi Argentina, ¿sí? Acá en esta página van a encontrar los requisitos, que más o menos acá lo detallé, y en esta otra página, que es cómo obtener el certificado único de discapacidad, van a poder ir viendo cada uno de estos formularios dependiendo de la discapacidad, ¿sí? Hay otros formularios disponibles para otras patologías, yo puse solo algunos. Pero en estas páginas que les va a quedar acá en la presentación, van a poder ingresar y descargar todos los formularios necesarios. Esto creo que es una información súper útil, no solo para los que ejercen y trabajan en discapacidad, sino para tener la mano, porque siempre alguien nos pregunta cómo hago y ya lo pueden compartir. El paso a paso, bueno, es reunir la documentación, completar los formularios en línea o en papel.
también va a depender de la junta evaluadora. Los criterios en nuestro trabajo, a los que somos abogados, estamos acostumbrados que pueden ser muy disímiles de una jurisdicción a otra, así que pregunten siempre. Solicitar el turno en la junta evaluadora, asistir con documentación. La evaluación presencial interdisciplinaria es presencial. Algunas juntas, desde la época de pandemia, hacen las juntas evaluadoras a distancia, o sea, hacen una videollamada con la persona con discapacidad, teniendo toda la documentación, y si es acreditable con todo lo que envían y pueden dialogar con la persona, se entrega el certificado, ¿sí? Bueno, de la vigencia ya hablamos. Y los beneficios que da el CUD es el 100% de cobertura en prestaciones de salud, el transporte es gratuito, trenes colectivos, estacionamientos, hay beneficios impositivos como franquicias, acceso a programas educativos y laborales. Algunas de estas cuestiones hoy son cuestionadas, valga la redundancia, porque no se están dando, incluyendo las prestaciones de salud. Por eso también hay infinidad de amparos, porque aunque tengas el CUD, muchas veces recibimos negativa de los prestadores por los costos, eh, y esto indica, primero, una clara violación a la normativa, un atropello a los derechos de las personas, y sobre todo el lineamiento, ¿no? El desinterés que hay por cumplir con con los derechos que es adquiridos de las personas con discapacidad. Em, lo más claro y el ejemplo más claro es este proyecto de ley de la discapacidad en emergencia, en el que lo que se pide es que se otorguen recursos y que se establezca la emergencia hasta finales del 27, y que se otorguen los recursos que eran destinados para este colectivo. Y esto lo hablamos quizás en el primer encuentro, lo hicimos visible con números, todo lo que estaba pasando, todo lo que falta, todo lo que había y que hoy falta, la reducción de presupuesto. Si bien la situación de emergencia está dada por una condición netamente presupuestaria, esto no quiere decir que no podamos reclamar los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos infinidad de fallos que nos dicen lo contrario, que hay cuando hay un derecho, eh, y un derecho humano, como es el derecho a la salud y a la vida, también está automáticamente relacionado con el derecho a reclamarlo si no se está cumpliendo. Los obstáculos frecuentes, bueno, son el rechazo al certificado, la falta de turnos o las demoras, las obras sociales que no reconocen el CUD, la dificultad para conseguir profesionales tratantes, y bueno, es un poco lo que hablaba recién. Los contactos útiles, bueno, la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene una postura muy rígida últimamente, o sea, la agencia estaba bajo la órbita de desarrollo social hasta hace poco tiempo, y desde que ingresamos en la nueva administración nacional, hoy pasó a la órbita del Ministerio de Salud, con lo cual hay una contradicción ahí, porque el paradigma de la discapacidad como un derecho humano, y visto a la persona desde su condición de ser humano, desde su condición social, sin discriminación y no desde la mirada médica, cuando vuelven a poner en órbita del Ministerio de Salud, eh, a quien a quienes están encargados de dirigir o de direccionar todo el colectivo de discapacidad. Y bueno, hay una contradicción ahí, porque un médico me va a decir qué puedo y qué no puedo, qué está bien y qué no está bien, hasta dónde, ¿no? Entonces el paradigma ahí es como que volvemos para atrás. Y volvemos para atrás con un montón de otras cuestiones que han pasado en las resoluciones y en las palabras que se utilizan para el colectivo de discapacidad. Pero bueno, estos son los contactos útiles. No quiere decir que no existan los caminos, existen los caminos, solo que quizás cuesten un poquito más. Los recursos complementarios, bueno, estos también son guías paso a paso. Si ustedes entran acá, perdón, no era lo que quería hacer. Pero entran acá, van a ir directamente a los enlaces en cada una de estas pestañitas para los recursos complementarios y poder tramitar el certificado único de discapacidad. Bueno,
esto era, quería cerrar, acá abajo tienen otro enlace, pero quería cerrar con esta frase de Francisco que me pareció súper importante para hoy, que es: la fraternidad no será más que una expresión romántica si no se reconoce la dignidad humana de las personas con discapacidad, de los pobres o de quienes no tienen acceso a la educación. Bueno, ahora sí, dejo de compartir. En este rojito era, sí, ahí está. Dejo de compartir. Bien. Dudas, consultas, yo sé que es muy técnico lo que hoy, pero quería complementar un poco lo que habíamos empezado a hablar la semana anterior. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy saludando. Em, bueno, Hola, quería yo quería, complementar esto. ay, Sí, perdón, quería hacer una no, pregunta. En el dale. caso de la renovación del CUD, ¿los pasos a seguir son los mismos? Son los mismos, sí, Ok, sí, son eso. Bueno, exactamente los gracias. mismos. Hay que No, de reunir de nada. vuelta todos los documentos, pedir Sí, de vuelta. sí, Ok, gracias. sí, total. No, de nada. ¿Qué pasa si se pierde? Por lo general, Mica, es un documento, se puede pedir copia. Tenés que ir a la misma junta, al mismo lugar, pero además lo vas a tener certificado en Mi Argentina hoy. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, si no, voy a pasar a presentar a la estrella del día. Bueno, hoy la verdad que muy agradecida por esta participación. Hoy nos acompaña la doctora Débora Galán. Ella es directora del Instituto de la Mujer y Género del Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez. Es pro tesorera del colegio. Por lo que pudimos recabar y muy poquito, egresada de la Universidad de Morón, diplomada en género, cofundadora de, a ver, Doc, si me ayudas, Asociación con Civil, Dice, con- con- tu fundación, Asociación Civil Matices. Matizas, ahí. Es psicóloga social y fue diputada de la Nación. Así que ella nos va a hablar de un tema que nos interesa a todos, que es el género y la discapacidad. Bienvenida, Débora, muchas gracias por esta colaboración. La verdad que más que bienvenida y agradecida una vez más. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Natalia. La verdad que para mí es un placer estar hoy en este encuentro. Diputada provincial, no quiero hacer uso de títulos que no tuve. Para mí un gran desafío, como hablábamos en la previa y bueno, como estuvimos hablando todo este tiempo, desde que planificaste todos los encuentros, la verdad que un desafío enorme. Y sostenerlo con tanta cantidad de participantes. Felicitaciones a vos, a todos los integrantes y las integrantes del instituto, y bueno, a cada participante que se va conectando semana tras semana. La verdad que es hoy en día, con los tiempos, la vorágine, la ansiedad que sufrimos todos y explotados todos de trabajo, la verdad que es loable que, bueno, todavía haya energía para seguir formándose, para estar actualizado en todos los temas y más en este tema en particular. Así que bueno, muy agradecida. Hoy, bueno, como decía Natalia, voy a estar haciendo algunos flashes de información sobre género y discapacidad, pues la verdad que, bueno, quise reducir lo más posible para que puedan quedar los conceptos más importantes. Eh, a veces se piensa que el género es como algunos cursos se han dado o se siguen dando todavía de Ley Micaela, que son cursos cortos, capacitaciones de 1, 2, 3, 4 encuentros, 5, y la verdad que, bueno, hoy podemos estar hablando de qué es una categoría dentro del estudio del derecho. Eh, Tendríamos que darle más relevancia. Sí hay una realidad, es que desde el siglo pasado que se viene investigando en distintas carreras, profesiones, disciplinas, en la psicología, en la antropología, en la sociología, y bueno, en el derecho también,
ocupa espacio para investigar, para, bueno, en lo que respecta a políticas públicas y a la incorporación de lo que vamos a estar hablando en un ratito, de las convenciones internacionales y a través de ellas en la legislación vigente, bueno, tenemos mucha historia y hay una evolución constante y realmente Argentina es un país de avanzada en cuanto a legislación en género y diversidad sexual. Así que, bueno, voy a empezar a compartir pantalla para introducir en el tema. A ver si puedo, porque hace rato que no me meto en un Zoom. Yo estoy usando Google Teams. No, perdón. Sí. A ver. Ahí se puede ver. Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, Te voy a pedir disculpas, acabo de ver que es Galán y no Galván, y yo te dije Galván, perdón. igual siempre me dicen a veces Galván, así que no pasa nada. Eh, bueno, para introducir en tema, yo, bueno, ahí pongo como un interrogante, ¿no? ¿Qué llamamos género? Porque a veces pensamos también que género engloba solo el estudio del derecho de las mujeres o que, bueno, tiene que ver solo con la violencia hacia las mujeres. Y realmente el estudio del género tiene que ver con el estudio del comportamiento bueno, de los sujetos, de los seres humanos. Entonces, como les decía, ya hace varias décadas que se viene investigando, estudiando científicamente y en el campo de lo social y lo antropológico, se entiende por género una construcción social y cultural que define las diferentes características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombres o de mujeres. Acá vemos que, bueno, en esta concepción del género hay una cuestión por ahora binaria, ¿no? Le llamamos binario a lo que englobamos en el sexo masculino o el femenino. Las características de cada género son aprendidas en los grupos primarios y secundarios. Los grupos primarios son la familia, la escuela, los secundarios, el trabajo, la comunidad, un club, las instituciones a las cuales estamos en relación o interacción por alguna cuestión. Así que en principio el género es una construcción social y cultural, ¿sí? Es lo que vamos tomando a medida que yo en tanto sujeto me voy construyendo una subjetividad. Como les decía, Debo, el... perdón que te Sí. interrumpa. Yo traté de sacar mi imagen, pero aparece abajo de la filmina y yo no la puedo sacar. Estás controlando vos ahora. Y me ¿Cómo? están diciendo las chicas en el chat que no lo pueden ver. ¿Ves? Ahí, Claro, claro. A ver si ves que Vicky ahí nos puede abajo te ayudar. quedó Nati, Ahí ahí puedes salí. Claro, me quedó ahí, claro. A ver si puedo salir, porque si no los participantes no ven la filmina completa. Ah, ok. A ver. probar de nuevo, debo a ver si, porque me parece que Bueno, te quedó a vos como anclada Nati. Claro, me quedó anclada ahí abajo. Sí. a ver. No, para que toque otra cosa. Ahí, compartir pantalla. Ahí se ve. Ahí está. Ah, está perfecto, ahora sí. Te Ahora había sí, quedado mi silencio, mezclado. no hablo más. Gracias, Debo. No, por favor. Bueno, eh, les decía, hay toda una historia detrás de esta categoría de estudio del género.
género con esa palabra como concepto, por primera vez comienza a hablar un psicólogo estadounidense, en realidad nacionalizado, pero bueno, vamos a llamarlo estadounidense, John Money, que empieza en 1955 a describir roles de género, refiriéndose a comportamientos y expectativas asociadas a hombres y a mujeres. Unos años antes, Simone de Beauvoir había planteado, hay un libro muy revelador y es como un libro de cabecera, tanto para, se me va a acabar la batería, para el estudio del género y también para el feminismo, la construcción de los feminismos, es el libro El segundo sexo. Y ahí Simone de Beauvoir en 1949 plantea la idea de que una mujer no nace, sino que se hace, se construye. Más adelante en el tiempo, el concepto de género se empieza a utilizar en el siglo XX, después de empezar a investigar, a observar en campo estos comportamientos en ambos sexos. A ver. Y tenemos acá, bueno, yo esto igual se lo voy a dejar a Natalia para que se los pasen, algunas otras autoras que fueron hablando en distintos trabajos académicos sobre la diferencia entre sexo y género, entre roles de género también, pero ya desde una mirada un poco más, desde una óptica de las mujeres con respecto al comportamiento de esos géneros, de esos dos géneros, y una distinción entre la construcción social y la biología, ¿sí? Con el sexo con el que nacemos. Yo en algún momento voy a parar y correr para agarrar el cargador, chicas. Bueno, ahí les dejo también dos, en total son 4 o 5 autoras que comienzan a mediados del siglo XX a empezar a construir estos nuevos conceptos sobre género y sexo. Bien, y acá vamos a hacer la distinción, ¿sí?, entre género y sexo. Les decía al principio que es una construcción social, cultural y simbólica que designa roles, identidades, comportamientos, valores, expectativas de una sociedad, que una sociedad le asigna a determinadas personas en función del sexo biológico, ¿sí?, el sexo tanto masculino como femenino. En cambio, el sexo viene determinado por la naturaleza. Bien. Yo voy a dejar de compartir esto y voy a ir acá. ¿Querés buscar tu cargador, Debo? Sí. Mientras voy a dejar un PPT que yo lo suelo dar en talleres de masculinidades. ¿Se ve ahí? No. Sí, se ve. Ah, Taller de género y nuevas masculinidades. no puedo pasar. No entré, a ver. A ver ahí. No, No, tengo no sé acá qué como que pasó se con esto. produjo un error, sí. Sí, a ver. Este sí se ve, ¿no? Sí, este sí. Quizás no se terminó de descargar, puede ser. Bueno, no importa, porque acá tengo algunas cositas. Este es un PPT que preparé para Ley Micaela en su momento. Pero lo que yo quiero acá, roles y estereotipos. Ahí se los dejo mientras voy a buscar corriendo el cargador.
Bueno, mientras voy contando, mientras viene Debo, que la semana que viene, ahí volvió. La semana que viene vamos a ver derecho laboral y discapacidad, y después ya pasamos a la segunda semana de junio, o sea, vamos a descansar una semana porque estamos afectados al Congreso de Discapacidad que se hace en la UBA, que vamos a un viernes los vamos a dejar descansar. Ahí estamos. Ahí lo ven, ¿no? Sí, sí. Perdón. Otra vez quedé abajo. Ah, a ver. Para mí Debo es Ahí porque por ahí la tenés anclada. ¿Ves? puede Ahí ser. está, A ver. ahí está. A ver ahora cuando compartí. Y ahí te quedaste vos, Vicky, ¿no? Ahora no veo el Power, ahora te veo a vos. Tendrías que compartir. Para, a ver ahí. Perdón, también se puede cliquear sobre la imagen y correrla así con el mouse a un ¿Ve? costadito. Digo, para sacarla también se puede cliquear sobre la imagen y correrla a un lateral. Pero y correrla, arrastrarla. Ahí. Ah, Chicas, Gracias, perdón, pero Norma. hace como 2 años que no uso Zoom. Ok. pero qué raro igual, ¿es? ¿Tablet? Sí, es tablet. Ah, Ah, Para. No, se ve que toco la pantalla y se quedan ustedes. ahí me quedé yo. Para A ver. dejar de compartir. Vamos de vuelta. Sí, es como que está muy sensible la pantalla. Claro. claro. Compartir. Ahí. No, me queda Vicky ahí. Sí. Espera, vamos a hacer el Pero va último como intento. dijo Norma, arrastrar a Vicky para un costado. No, espera que me voy No, a... es que intenté, pero se me agranda. Vicky. Ah, sí. No, silenciémonos a las dos, Nati, porque quizás como estamos hablando le queda a ella anclado. Vamos a silenciarnos, a ver y probá ahí. No, me queda igual. Bueno, lo mismo. ¿Y correrlo vos lo podés correr para un costado? Ahí. Ahí, Ahí ahí. está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Viste? Bien. Por lo menos ahí Bárbaro. se ve. Bárbaro. Bien. Bueno, dentro del estudio de género encontramos que hay roles y estereotipos de género. Yo les decía que es una construcción social y cultural y de comportamientos que se le asignan a un sexo o al otro. En este caso, los roles de género en una sociedad define cómo se espera que actuemos las mujeres y los varones, cómo hablar, cómo vestirse, el comportamiento que tienen que tienen que tener con respecto a la familia, al cuidado de los niños y las niñas, etc.
¿sí? Y también está atravesado por las sociedades y los grupos étnicos, por la cultura, las comunidades, ¿sí? Hay todo un atravesamiento, que después lo vamos a ver más adelante, que también tiene que ver con un estudio que no hace muchos años conocemos, que es la interseccionalidad. Y un estereotipo de género es un prejuicio o una creencia ampliamente aceptado sobre una persona o un grupo de personas que, bueno, tiene una connotación negativa, ¿sí? Hay estereotipos de géneros muy básicos que tienen que ver, por ejemplo, con la personalidad, que las mujeres sean lo que antes llamábamos, bueno, femeninas, que se arreglen, que se maquillen, que se tiñan el pelo, ¿no? Ahora hay una corriente de una moda de no teñirse, por ejemplo, pero bueno, antes como que en algún momento de las sociedades es como que veían como mal que las mujeres mostremos las canas, ¿no? Que había que teñirse. Comportamientos domésticos, esto que les decía hace un ratito, bueno, los comportamientos que tienen que tener las mujeres en cuanto a la crianza de los niños, que tienen que estar a cargo de la crianza, la educación, de la alimentación de todos los integrantes de la familia, y los hombres son más proveedores. Estábamos hablando de estereotipos, ¿sí? No es lo que debería ser o lo que hoy pasa en general. El hombre tiene que ser proveedor, es el que maneja, es el que hace las refacciones, las reparaciones de la casa. Después hay otros estereotipos que tienen que ver con las ocupaciones o con las profesiones. Ustedes saben que hay profesiones que están más feminizadas o masculinizadas. Claramente son estereotipos y negativos, pero hoy vemos que hay algunos avances, ¿no? Pero antiguamente ser chofer de camión o de colectivos o de taxis estaba atribuido a los varones y no a las mujeres eran más docentes o enfermeras. Y los aspectos físicos, ¿no? ¿Qué se espera de las mujeres? Hay como en los estereotipos estos negativos que en algún momento estaban socialmente aceptados, bueno, como un canon de belleza aceptado y que se espera también de los hombres, ¿no? Y también en cuanto a la vestimenta. Bueno, esto es un poquito reforzando lo de estereotipos. Bien, voy a salir de acá nuevamente y me voy a meter. Además de ser una categoría de estudio para varias disciplinas y ciencias, el género viene también en una corriente de derechos humanos en los distintos tratados y convenciones dentro del sistema de protección de derechos humanos, tanto europeo como el universal y el regional. Nuestra Constitución Nacional, en 1994, con la reforma, incorpora en el artículo 75, inciso 22, varios tratados de derechos humanos, donde, bueno, acá empezamos a hablar del bloque de constitucionalidad, de la jerarquía constitucional de esos tratados y convenciones que fueron mencionados taxativamente en ese artículo e inciso de la Constitución. Así que, más allá de que la Argentina, estamos hablando del 94, la Argentina ya venía firmando convenios y asumiendo responsabilidades internacionales, recién con esta reforma de la Constitución, como que se empieza a plasmar más los derechos humanos en nuestra legislación, ¿sí?
yo les decía, bueno, seguramente hayan visto con otros tratados, que tenemos un sistema de protección de derechos humanos, y bueno, acá nos metemos un poquito más en cuanto a esos tratados donde se plasman derechos, la protección de derechos humanos de las mujeres. En el sistema universal tenemos la CEDAW, y en el sistema regional de la OEA tenemos la Belém do Pará, que es mucho más joven. Ahora voy a salir un segundito y les voy a mostrar en otro Power. Otro Power que yo tengo como para trabajarlo como obligaciones del Estado argentino en materia de género. Acá. La CEDAW. Se llama la CEDAW por las siglas en inglés, ¿sí? Es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La CEDAW es una bisagra en cuanto a derechos de las mujeres. La ubicamos, como ahí les pongo, en el vértice de la pirámide. Toma como referencia y punto de partida la discriminación estructural e histórica hacia las mujeres, reconociendo y protegiendo sus derechos. Esto es importantísimo, porque acá todos esos estados parte que firmaron esta convención están reconociendo dentro del preámbulo y dentro del articulado esa discriminación estructural e histórica. ¿Sí? En el artículo 1 habla de discriminación directa como indirecta, ¿sí? La que tiene por objetivo discriminar y la que es explícitamente arbitraria. Y la indirecta cuando una norma, práctica, política o programa parece ser neutra respecto del género de sus destinatarios, pero en lo fáctico tiene el efecto de reproducir las desigualdades de género. También incorpora los actos u omisiones estatales y los actos producidos en el marco de las relaciones privadas, con lo cual amplía de una esfera pública también a lo doméstico. Siempre hablando de discriminación, de un estado de desigualdad. Los presupuestos que podemos extraer de esta CEDAW es que reconoce que el mundo es androcéntrico. Lo androcéntrico, ahí inmediatamente se los defino, que es una mirada, un posicionamiento centrado en el varón blanco, adulto, heterosexual, sin discapacidad aparente, con patrimonio. Es lo que llamamos, o han escuchado, o leído en algún lugar, el varón o la masculinidad hegemónica. Por eso yo les contaba que tengo un curso, una presentación, o cuando voy a dar charlas sobre masculinidades, tengo también algo preparado especialmente porque dentro del estudio de los géneros está la masculinidad. La masculinidad hegemónica como las nuevas masculinidades. Reconoce la desigualdad entre las relaciones y especialmente en las relaciones de poder entre varones y mujeres. ¿Qué motoriza esta convención? Instar profundas transformaciones culturales para desterrar y deconstruir prejuicios y estereotipos sobre los que tiene anclaje la matriz sociocultural, sexista y patriarcal. Cuando hablamos de patriarcal, nos referimos a patriarcado, y es un sistema, una estructura implementada en distintas sociedades en momentos determinados, en sistemas políticos o en sistemas de gobierno, donde hay una supremacía del varón con respecto a la mujer. Hay desigualdad, ¿sí? Y esto es, como les decía al principio del análisis de esta CEDAW, algo que se reconoce como negativo, como trabajo
como responsabilidad de los estados a revertir a través de, una vez firmados los convenios, la incorporación en la legislación vigente. Bueno, esta convención es de 1979, ¿sí? Argentina la ratifica en el 85 y el protocolo facultativo es del 2006. En el medio tenemos su incorporación en la Constitución Nacional. Entonces, discriminación es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o cualquier otra esfera. Acá abre la posibilidad a que sean todos los ámbitos donde las mujeres se desarrollen y sufran discriminación. Bueno, para ir adelantando, dentro del sistema interamericano tenemos la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Acá ya estamos ampliando la protección de las mujeres en 1979 y hasta la firma de esta convención en lo regional, pasaron muchos años y acá se amplía a la violencia hacia las mujeres. Entonces define qué es la violencia contra la mujer. Cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Acá otra vez se repite, ya sea en lo público como en lo privado. Se entienden como modos de violencia la física, la sexual y psicológica dentro de la familia o en la comunidad, como en instituciones educativas, etc. Esta convención además señala que las mujeres tienen que ejercer libre y plenamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que además hay una convención internacional también plasmada en nuestra Constitución. Esta convención es de 1994. Bueno, esta convención es muy amplia y viene a superar la CEDAW, ¿sí? Vamos a ver que si alguien ya conoce la 26485, su nombre corto es la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres. Esa ley argentina toma como base esta convención, por eso van a ver que tiene un nombre similar. Define la violencia, el ámbito de aplicación, establece pautas de protección, los deberes de los estados. Bien. Y hay un órgano de seguimiento, que es la MESECBI. Bueno, después tenemos un montón de casos de la Corte Interamericana, de la Comisión, de informes de la Comisión. La verdad que de esta convención hay un seguimiento exhaustivo. Debo, te hago una consulta. Sí. Porque desde la Convención de Discapacidad, el seguimiento, la comisión ya hizo 8 observaciones al país. ¿Cuántas observaciones tiene esa convención? Nuestro país, y tiene algunas, no recuerdo la cantidad, pero sí hay una por violencia obstétrica que recuerdo porque, por un tema específico que había trabajado, pero sí hay, yo te los puedo, después los puedo No, pasar. está buenísimo saberlo porque Sí. cada observación de las comisiones lo que hacen es enfatizar en un punto específico en el que quizás hay una falencia en el Estado, por eso te lo pregunto. Y está buenísimo lo de la Sí. violencia obstétrica, sí. Sí, y también hay informes positivos de la MESECBI, de algunos seguimientos de leyes en particular, así que sí, se los puedo mandar. Bueno, a ver. Yo les hablé al principio de la interseccionalidad, también es un término que viene del derecho, de los derechos humanos a nivel internacional,
Es un enfoque que analiza diferentes factores sociales como el género, la raza, la clase social, la orientación sexual, que interactúan para crear desigualdades y discriminación. Esto en un contexto de estereotipos, ¿no? Justamente el estudio de la interseccionalidad viene a traer más herramientas para erradicar esas discriminaciones y ejercicios de violencia hacia estas poblaciones. Interseccionalidad, género y discapacidad. Yo acá en esta pantalla lo que hago una distinción entre, bueno, distintos factores en la intersección y en la discriminación múltiple. La interseccionalidad reconoce que las desigualdades no son el resultado de un solo factor, sino de la interacción de varios factores que se superponen, y la discriminación es múltiple. Este enfoque destaca cómo las personas pueden experimentar discriminación. Esperen que ahí lo tengo cortado, ¿no? Ahí está. A mí se me apaga la pantalla, no sé si ustedes ven como que se me apaga a mí la pantalla. Acá se ve bien, ¿eh? Joya. Se ve perfecto. En este enfoque sobre discriminación múltiple, se destaca cómo las personas pueden experimentar discriminación debido a la combinación de diferentes identidades sociales, lo que puede resultar en una experiencia de discriminación más compleja y más profunda. O sea, cuanto más intersección hay de distintos y múltiples factores que atraviesan a una persona, a un sujeto, con respecto a su, vamos a poner un ejemplo, una mujer migrante, con tareas de cuidado de sus niños a su cargo y con una discapacidad. Acá tenemos una multiplicidad de factores donde se complejiza poder proteger todos sus derechos. A veces hablando con colegas decimos, qué impresionante cómo cada vez más vienen más personas en distintos ámbitos, ¿no? Ejerciendo el derecho como ejerciendo otras profesiones u otros oficios. La cantidad de problemáticas que vienen con una sola persona. Y justamente es empezar a entender esto de la intersección en un sujeto. Son tantas realidades en una sola persona que cuando empieza a sufrir discriminación o violencia, esa violencia o esa discriminación se agudiza. Acá sigo con el concepto de interseccionalidad, ¿no? Específicamente en cuanto al género, ¿no? El cruce entre el género y la discapacidad constituye una categoría de análisis clave para comprender las múltiples formas de desigualdad que atraviesan mujeres, niñas y personas con identidades de género no normativas o no hegemónicas, que ahora yo me olvidé de presentárselos, pero rápidamente se los voy a mostrar, que además viven con alguna discapacidad. Entonces, esta interseccionalidad que fue planteado ya en los años 80, permite abordar la discriminación desde una perspectiva más compleja, y en la que las opresiones no se suman, sino que se multiplican y se transforman. Esto de lo complejo que hay que, cuando uno está ejerciendo alguna profesión y en el acompañamiento de estas personas, bueno, hay que empezar a despejar para poder hacer un abordaje integral, pero sí teniéndolos en cuenta todos. Volviendo a este anclaje en los derechos humanos, se reconoce que las mujeres con discapacidad enfrentan una doble discriminación cuando la sufren, ¿no? Por su género y por tener alguna discapacidad. Esta doble opresión se traduce en múltiples formas de exclusión,
En cuanto a educación, salud sexual y reproductiva. En esto les voy a recomendar, en cuanto a salud sexual, reproductiva y no reproductiva, un artículo que estuve leyendo muy interesante. Bueno, en cuanto al empleo, etcétera. Hay una... Por ahí te puedo aportar que en cuanto a la salud reproductiva, hasta no hace muchos años, a la mujer con discapacidad se la esterilizaba sin su consentimiento. Sí, 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 tal cual. Bueno, justamente este artículo habla de la autonomía de los cuerpos, ¿no? Cuando Exacto. estamos en presencia de mujeres, bueno, con el atravesamiento interseccional. Bueno, hay una invisibilización histórica, tanto en los estudios de género, como veníamos hablando, sobre la discapacidad, porque se venían abordando de forma separada. Las personas con discapacidad eran vistas desde una perspectiva biomédica, asistencialista, bueno, esto seguramente ustedes lo han desarrollado, mientras que en los estudios feministas, dentro de las primeras olas, se centraba en las reivindicaciones en mujeres sin discapacidad. Entonces estamos hablando también que dentro del estudio del género y del género de mujeres cis, la mujer cis es la mujer que nació con el sexo biológico mujer y elige y se autopercibe mujer. Ahí vamos complejizándolo. Entonces, había un estudio de mujeres hegemónicas también, porque se estudiaba sin la interseccionalidad, que después se viene a acoplar al estudio de género para darle mayor complejidad, como veníamos hablando. No sé si ustedes me quieren frenar, parar, yo si no sigo. Bueno, otra vez retomamos el concepto de estereotipos y la violencia estructural. Las mujeres con discapacidad son frecuentemente representadas en el imaginario social. Bueno, esto un poco lo que traías vos, Natalia, como asexuadas, dependientes o incapaces de ejercer autonomía, lo cual reproduce prácticas de tutela, bueno, una tutela violenta, ¿no? Si se quiere, institucionalización y exclusión. Además De representan reemplazo de su autonomía, sobre todo, ¿no? Reemplazando su propia autonomía, sus propias decisiones. tal cual. Además, recordemos el concepto de género como construcción social con dos aristas importantes, lo emocional, lo psicológico, lo anímico, la construcción de la subjetividad de esa persona, ese sujeto, y después el comportamiento con respecto a los demás, a la familia, a los grupos secundarios. Entonces, digo, en la sexualidad hay un componente no solo de actividad física o de control del cuerpo, sino también de lo anímico, cuando hay una práctica sobre un cuerpo, no solo es la práctica en lo físico, sino en lo anímico. Hay heridas también y por eso existe como tipo de violencia la violencia psicológica. Bien, les decía, bueno, un riesgo de sufrir violencia de género, incluida la violencia sexual. Bien, y metiéndonos también, retomando esto del sistema de protección de derechos en el ámbito universal, ustedes ya la habrán visto seguramente, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 6, habla de mujeres con discapacidad. En él, bueno, se establece que los Estados partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y a ese respecto adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. También los Estados partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer
con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidas en la presente convención. Acá vemos algo que yo se los quería presentar, pero no pude, la incorporación en esta convención de la perspectiva de género. Esta convención recoge lo que vimos en la CEDAW, ¿sí? Está el reconocimiento que hay una desigualdad estructural e histórica de las mujeres y niñas con respecto a los hombres en las sociedades, y entonces esta convención, bueno, reafirma que eso existe y que hay que proteger especialmente a esas mujeres y niñas con discapacidad. Después tenemos del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, también del Sistema Universal, la observación general número 3. Esta observación reconoce que las personas pueden experimentar discriminación basada en la intersección de múltiples factores, como género, etnia, clase social y discapacidad, entre otros. Esta observación destaca la necesidad de que los Estados partes tomen medidas para abordar la discriminación interseccional y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de todos. Esta observación general es la que introduce este supuesto de la interseccionalidad, ¿sí? De la que veníamos hablando. Bueno, como ustedes saben, dentro del sistema de protección de derechos humanos, los Estados partes que lo firman, que firman el protocolo facultativo y que se comprometen en erradicar, por ejemplo, estas discriminaciones que estuvimos viendo, estas violencias que estuvimos viendo, cómo lo hacen incorporándolo a la legislación vigente, ¿sí? A la legislación positiva. Entonces, tenemos la ley antidiscriminación, ahora la vamos a ir viendo, la ley de protección integral de las mujeres, la ley de identidad de género y la ley Micaela. Hay muchas más, hay una legislación, yo ya les dije, muy nutrida en cuanto a la protección de los derechos de mujeres, niñas y diversidades sexuales e identidades de género, que atraviesan un montón de leyes que por ahí no son en sí de género y diversidad, pero que sí ya están incorporadas, están incorporados algunos artículos, incisos, implementando esto de la perspectiva de género y cumpliendo con esas prerrogativas internacionales a las cuales nuestro Estado suscribió. Acá voy a ir a un apunte porque el PowerPoint que yo tenía no lo encontré, pero vamos con esto que igual me sirve. Bien, esto ya lo vimos. Legislación nacional acá. Esperen que quiero ir a discriminación. Acá. Una de las leyes que protege a las personas en contra de la discriminación es una de las leyes más viejitas, no tengo 1980 ahí, ya les digo, pero no lo puse ahí. Acá, no. Bueno, es 1980 y algo, no recuerdo bien. También se la llama la ley antidiscriminación. Esta ley, bueno, se ha querido modificar a lo largo de 2 décadas, 3 ya casi, y en la legislatura provincial también se estuvo trabajando para hacer una ley que se actualice, que amplíe el marco de protección
Inclusive hay una ley antidiscriminatoria en Cava que también es una ley que supera esta y es más de vanguardia. Pero bueno, es la ley que tenemos y es muy útil y la verdad que se la viene implementando desde su sanción. Y esta ley, en el artículo primero, vamos a ver así muy fugaz todas estas leyes, enumera las poblaciones susceptibles de ser sujetos de víctimas de los actos u omisiones que discriminen. En esta enumeración se encuentra la palabra sexo. También esta ley hace alusión a la etnia, a la discapacidad. Yo acá solamente se los puse en función de la protección de la identidad de género y la diversidad sexual. Cuando encontramos la palabra sexo, ya sabemos que, bueno, hoy en día hablamos de género y no de sexo, ¿sí? Así que esta ley en contra de actos discriminatorios protege esta palabra que venimos viendo, que no la tenemos que seguir trabajando, implementando, que es la interseccionalidad, justamente. Después tenemos ahora vuelvo para atrás, la ley 26485, que yo se las había mencionado, que se llama Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es del 2009. Esta es la ley que les digo que toma casi todo de la Convención de Belém do Pará. Es una ley marco, es una ley muy completa, donde no solamente trae conceptos sobre la violencia hacia las mujeres, sino que también hay un apartado sobre, bueno, las políticas públicas que tiene que implementar el Estado. Hay una parte procesal, hay una parte de medidas. Es una ley muy útil, es una ley larga, extensa, donde siempre hay algo para revisar y para volver a estudiar, pero es sumamente importante conocerla. Rápidamente les digo, define la violencia de género en sus múltiples tipos y modalidades, y se funda en el principio de igualdad y no discriminación. ¿Sí? Y establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito público como en el privado. Bueno, recoge los estándares de la CEDAW y la Belém do Pará. Esta ley, bueno, se fue modificando y ampliando tanto los tipos como las modalidades de la violencia. Después tenemos, que yo ahí en el anterior Power les presenté, la ley de identidad de género. Es del 2012 y reconoce el derecho a la identidad de género, permitiendo a las personas ser reconocidas según su identidad, autopercibida en documentos oficiales sin necesidad de intervenciones quirúrgicas o judiciales. Bien. Acá, bueno, acá tienen una que les voy a mencionar, la ley de cupo trans, es más nueva, en la provincia también hay. Estas leyes de cupo también se toma como base de estos sistemas de protección de derechos humanos, tanto universal como regional, en cuanto a la discriminación positiva. Acciones positivas que los estados se comprometen a realizar para combatir justamente esto de la discriminación, el ejercicio de la violencia contra las mujeres. En el caso del cupo trans, en particular, hay una observación general que yo les hablé hace un ratito de que existen las mujeres trans, las mujeres cis, que son mujeres que nacen con el sexo biológico mujer y se autoperciben mujeres, y también están las mujeres trans. Son personas que nacen con el sexo masculino y se autoperciben con el género femenino, o que nacen con el sexo
femenino y se autoperciben con el género masculino. Bueno, en el caso del cupo trans es una medida de acción positiva o discriminación positiva para cumplir estos estándares internacionales. Como esta, tenemos otras normativas que se fueron incorporando. Bien. Voy a volver. Ah, me faltaba la ley Micaela. Bien. ¿Vos me vas diciendo cuánto tengo de tiempo, Nati? Sí, hasta 8:30 estamos, así que vamos re bien, tranqui. Bárbaro. Bien. Ley Micaela. Bueno. Y el público sigue intacto, así que vamos Sí, bien. bueno, bien, porque yo no veo nada, veo la pantalla. ¿No? Bueno, la ley Micaela, que hablábamos al principio, hacíamos referencia, bueno, que hay cursos cortos, que hay conceptos básicos que tienen que estar en los programas que se ven. La ley Micaela se sanciona a raíz de un femicidio de una mujer joven en Entre Ríos, salió a bailar, no volvió nunca más a la casa, la violaron y la mataron. Y quien la mata estaba con un beneficio de libertad condicional. Entonces, en ese momento lo que se cuestionaba era la falta de perspectiva de género de este magistrado, que a una persona con antecedentes de haber violado y abusado sexualmente previamente, que todavía tenía peligros, o sea, a la gente, la población estaba en peligro, una persona así suelta. Bueno, en el marco del movimiento Ni Una Menos, que este año se cumplen 10 años, las estadísticas de femicidio que venían creciendo exponencialmente, empezaron a surgir demandas de la sociedad hacia bueno, los poderes legislativos para que adapten la legislación para proteger aún más a las mujeres de este flagelo, como se le dice comúnmente, del femicidio. Entonces, bueno, a este magistrado, a este juez de ejecución, se le inician varios juris que duraron varios años. Bueno, finalmente, de todos, voy a usar un término muy coloquial, zafó. Yo acá les dejo bueno, pongo como un extracto de una nota, porque además no solo fue una decisión, aparte desatendiendo las recomendaciones que se le había sugerido, las expresiones que él tenía públicamente. Acá dice, seguramente si se dan las circunstancias y con el paso del tiempo y una vez que termine todo el tema del jury, me gustaría tener un encuentro con los padres de la víctima. Quiero decirles respeto que les tengo, mi soledad, pero además quiero contarles por qué lo hice. Siempre estuvo justificando bueno, el por qué, y está bien porque bueno, cada magistrado tiene su criterio, pero se lo cuestionó mucho en ese momento. Entonces se presenta un proyecto de ley, se lo vota, se lo sanciona, y hoy tenemos ley Micaela a nivel nacional y en la mayoría de las provincias. Establece la capacitación obligatoria en las temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que desempeñen la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. La ley Micaela, además, sin ser obligatorias para otros ámbitos, por ejemplo el universitario y el colegial, se implementó de manera obligatoria por esta problemática que les mencionaba. Bueno, el incremento de la violencia hacia las mujeres, el incremento de la discriminación
u odio hacia las identidades diversas y de género o de orientación sexual. Entonces, bueno, se empiezan a implementar cursos de ley Micaela en todos los ámbitos, bueno, casi todos, en la mayoría, no en todos, obviamente, y también protocolos de actuación, esto no lo puse, pero los protocolos de actuación contra la violencia y discriminación hacia las mujeres y diversidades se empiezan a implementar más o menos también en esta época, en el 2018, 2019, y más que nada toma mucha más fuerza después del 2020. Bien, salgo de ley Micaela, vuelvo. Bien, dentro de la ley 22.431, si bien no hay algo explícito, como yo les decía, la perspectiva de género tiene que incorporar, tiene que incorporarse, tiene que implementarse, aún no esté taxativamente o no esté plasmado en la normativa. Tiene que ser una interpretación armoniosa. Tenemos, por ejemplo, la Ley de Protección contra la Violencia Familiar de provincia. Muchas veces se desconoce, pero esa ley tuvo varias modificaciones, pero una fue la incorporación eh, de la interpretación armoniosa de esa ley contra la violencia familiar, pero incorporando los preceptos de la 26.485, esa que vimos hace un ratito, de protección integral hacia las mujeres. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que cuando aplicamos, cuando va a hacer una denuncia por violencia de género, vamos a decirlo en esos términos, en la provincia de Buenos Aires se recomienda, pero no es obligatorio que se vaya a la comisaría de la mujer y la familia. Tienen la obligación todas las comisarías de seguridad tomar la denuncia, pero por lo general se va a estas comisarías y la comisaría tiene una denuncia formulario donde dice Perdimos Debo, Ujú. Sí, se se fue. desconectó. Se Sí, desconectó. No sé sí, sí, si, justo quería hacer una pregunta. sí, no sé si habrá sido la batería que les veía ahí que tenía 2%. Es Un probable, ratito a ver es si se probable. desconecta. Bueno, yo hoy justo iba a preguntar si existía un protocolo especial. Sé que no, pero bueno, por ahí ella puede decir si existía un protocolo especial en cuanto hay una denuncia de violencia intrafamiliar o de género, si existía un protocolo especial respecto de la mujer con discapacidad. Vamos a ver si se da cuenta que se fue. Bueno, igual si se la apagó se habrá dado cuenta. Em, pero bueno, entiendo que no ante mi pregunta. Qué pena. Intento llamarla. Ahí se conectó, Nati. Ahí vamos. Ahí la estoy Ahí escuchando de estamos. nuevo. Se ve que perdió la conexión ahí Sí, probable, unos probable. segundos y se desconecta. Lo vi al doctor Juanco que estaba hoy más temprano. Sí, estuvo conectado toda Sí, la charla. sí. Bueno, a ellos también les toca, ¿no? A ellos tienen educación parte 2 que lo corrimos, viste que lo unificamos ahora, eso también tenemos que decirlo. Mientras les comento, como esta afectación al Congreso de Discapacidad va a ser fecha 5 y 6 de junio, tuvimos que pasar uno de los encuentros en el que se va a hablar de restricción de la capacidad y derecho previsional y discapacidad a la fecha siguiente, con lo cual unificamos una de las fechas y que afecta justo a la parte 2 de educación.
no recuerdo con qué lo unificamos. Igual yo ya mandé toda la info al colegio para que nos manden los flyers de cómo va a quedar. La fecha de finalidad de las charlas va a ser la misma, solo que unificamos algunas charlas para no perdernos el Congreso de Discapacidad, que va a estar buenísimo. Ahí sí, volvió Débora. Vamos, Débora. Volvió. Espera que le voy a dar los permisos porque si no, no va a poder. Estamos. Está sin micrófono, Debo. No muteada, sí. Sí. Justo que igual te hice la pregunta en tu ausencia, ¿viste? Quiero ver si puedo ver cómo me quedaron las fechas. Luego seguís muteada. No sé si vos nos escuchás. Sí, pero no es el micrófono. Bueno, igual se puede estirar un poquito más por el Zoom, no hay problema. No hace Sí. falta que se termine y media. No me activa el micrófono, dice Debo. Sí, me Bueno, hizo. mientras ella prueba, yo sigo contando cómo van a quedar las fechas. La del 6, eh, al doctor Souto, que iba a ser nuestro disertante, lo va a reemplazar el doctor Guillermo Terbachian, apellidos complejos. Esa charla se va a dar el 30. Después, la del 6 se pasa al 13, en la que se va a hablar de restricción de la capacidad y discapacidad en el derecho previsional. Y cerramos el 27, o sea, nos quedan 3 encuentros nada más. Cerramos el 27 con la parte 2 de educación, que ahí va a estar el doctor Juanco con Elizabeth, que eso es la comisión de Noveres, y la comisión de Instituto de Derecho Animal, que va a estar buenísimo. Yo quiero escucharlos, porque bueno, vamos a hablar un poco de la multiespecies y desde la discapacidad, cómo se trabaja con los animales en los apoyos para las personas con discapacidad y la postura, por supuesto, que tienen los proteccionistas respecto al derecho animal. Va a estar muy bueno y ahí vamos a cerrar el 27 de junio. ¿Pudiste, Debo? Mariela. No, sigue muteada. Debo probar desconectarte y volverte? Ahí está. A ver. Ahí está. Ahí estoy, por fin. Ahí está. Congreso de Discapacidad Romy 5 y 6 de junio en la UBA. Es por la tarde. Después, si quieren, les comparto los flyers. Ahora los busco. Bueno, estaba repasando a ver si me había quedado algo. Para reforzar antes de terminar, yo les había dicho que solo había hablado de género y de perspectiva de género, pero que no solo se estudia la cuestión del género femenino, ¿no? A ver. Tenemos las expresiones de género, donde algunas personas se sienten cómodas, como les decía, con el género que viene cuando nacemos, el sexo biológico, hombre o mujer, pero también tenemos otros que no se identifican ni como varones ni como mujeres. em, y se dice que tienen identidades de géneros no binarias. ¿Sí? Al principio les decía, bueno, cuando hablamos de mujer y de hombre estamos hablando en términos binarios. Bueno, hay identidades que son no binarias, que no se hallan en uno ni en otro. Otros fluyen entre los géneros sin identificarse con uno o con otro, y se dice que tienen género fluido. Hace muy poquito me reencuentro con una amiga que
tuvo al nacer 2 hijas, son mellizas, y hace más o menos un año, eh, una de ellas, eh, se llama Connie, al nacer, bueno, hoy es Nico. Y me contaba mi amiga que bueno, que viene trabajándolo en terapia y demás, y que bueno, que cada vez más se empiezan a ver estos géneros fluidos que van como descubriendo que no se sienten cómodos ni en uno ni en otro, o toman de estas identidades de género un poquito de cada uno. Bien, expresión de género. eh, no, a ver, vamos a adelantar porque si no... diversidad. Vamos a hablar de diversidad, y volviendo a la identidad de género, además de mujer o de varón, como les decía, me puedo identificar con los cis. Nazco, tengo el sexo biológico masculino, me identifico con lo masculino, con el género masculino. Al nacer tengo el sexo femenino. En la identificación cis me identifico con ese sexo que tuve al nacer. Y lo trans significa que transiciono de ese sexo biológico a otra identidad de género. Entonces, acá empezamos a hablar de diversidad de género y de identidades de género. Y después tenemos la orientación sexual. Acá vamos a complejizarlo mucho más. Em, la orientación sexual es diferente tanto de mi identidad de género como la expresión de género. La expresión es cómo me manifiesto en el exterior con el género. Em, entonces, es distinto de la identidad y de la expresión. La orientación sexual tiene que ver cómo me relaciono con mi objeto de deseo, qué es lo que deseo, qué género deseo em, para, para tramitar mi sexualidad. Em, entonces, acá vemos, no sé si conocen a Traniela. Traniela es la capitana trans, es una mujer trans que ella nace con el sexo masculino, se autopercibe, su identidad de género es mujer, pero su orientación sexual tiene que ver con un deseo hacia las mujeres. ¿Sí? Entonces, ella ya lo complejiza más. Si ven videos de Traniela van a escuchar que es... no, ay, ahora no recuerdo, no lo anoté el nombre, pero que es mujer trans lesbiana. Entonces acá empieza a complejizarse mucho más. Y como esto tenemos un montón de otras expresiones, identidades y orientaciones sexuales. Yo nada más se los quería graficar con un ejemplo que, bueno, hoy es muy pública. Traniela tiene muchas personas que la siguen, que la alientan a seguir expresando su sentir, su identidad, y otras, bueno, otro sector de la población que todavía no se acostumbra a esos cambios que estamos atravesando como sociedad, y bueno, hay mucha discriminación, discursos de odio. Entonces, identidad de género es cómo me siento y me autopercibo. Expresión de género, cómo expreso en el exterior. Y orientación sexual, qué deseo, qué es el objeto de mi deseo. Em, bien, eso quería como completar con respecto a las cuestiones de género. Y para cerrar, les había dicho que hay una asesora tutelar del Departamento Judicial de Mar del Plata que escribió un artículo muy interesante con respecto a la salud sexual reproductiva y no reproductiva de las mujeres con discapacidad.
Silvia Fernández se llama, que es muy interesante y era lo que estábamos hablando hace un ratito con respecto a, bueno, la falta de accesibilidad que tienen las mujeres con discapacidad en el ámbito de la salud sexual integral y a la protección de sus derechos en cuanto a la autonomía de sus cuerpos y de sus deseos también, y la discriminación que se sufre. Una cuestión también, como para ejemplificar, hace muy poquito que yo nunca había hecho una curatela, me llega al estudio una mujer bueno, me plantea, tengo mi hermana, tiene síndrome de Down, no sé cómo manejarme, la verdad es que no tiene ni el CUD, no tiene nada. Mi mamá había, o sea, se le había vencido, creo. Mi mamá había iniciado una curatela hace muchos años, pero no lo pudo seguir. Se le complicó por una señora grande. Y bueno, dice, falleció. Yo hasta que hice mi duelo, me acomodé con mi familia, pude estar entera para hacerme cargo también de las necesidades de mi hermana. Bueno, estoy acá. Entonces, yo lo que veía era, bueno, se llama Raquel, mi clienta, y la hermana, Claudelina. Entonces, Claudelina ya es una mujer adulta de unos 20 y pico de años. Claudelina hace como 3 años que no va al médico por estas cuestiones del duelo de la hermana, bueno, la falta de posibilidades y de recursos que tiene la familia alrededor. Quien se hacía cargo de Claudelina era su mamá, eh, y hoy en día, bueno, se hace cargo su hermana. Entonces vemos acá la interseccionalidad, al margen de que, bueno, le expliqué que llevar adelante una curatela es restringir algunas cuestiones de Claudelina, que ella tenía que tener en cuenta que si bien se iba a restringir un poquito su autonomía, que ella tenía que darle la posibilidad de que ella elija este, ciertas cuestiones, pero que también tenía que ocuparse del tema de su salud, ¿no? Porque Claudelina es una mujer adulta con un montón de necesidades también. Entonces, trabajar, ¿no? Esto de la perspectiva de género y la discapacidad en el abordaje del consultorio, me pareció muy interesante traerlo porque veía una historia de una familia donde las mujeres tienen a cargo el cuidado, no solo de sus, porque Raquel tiene hijos también, de sus hijos, sino que vemos las tareas de cuidado que recaen sobre las mujeres de la familia, también sobre otros familiares. Y se complejiza aún más cuando esa familiar es mujer y tiene una problemática distinta a las habituales, ¿no? Que requiere ciertos cuidados también especiales, pero sin tener en cuenta esto que hablamos, ¿no? Que también tienen que tener autonomía porque tienen deseos, porque como todo sujeto, hay un concepto que tiene que ver con la perspectiva de género, que es también tener esta mirada de que la igualdad de género busca también la igualdad de todos los seres, de todos los sujetos, no solamente entre varones y mujeres, sino entre todas estas, todos estos factores que atraviesan a las personas. Entonces volvemos a el concepto de interseccionalidad, que es tan importante, la interseccionalidad, la perspectiva de género y la mirada del anclaje de los derechos humanos para todo, ¿sí? Así que bueno, les quería dar como también esos ejemplos que a mí me van atravesando, que los tomo para ir también implementándolo tanto en las charlas como, les digo, bueno, en el ejercicio de la profesión. Tu Bueno, caso de Claudelina, no, por ahí me trae lo que venimos hablando en estos 4 encuentros, es de esta mirada social sobre el cuidado, y Claudelina, sobre todo la infantilización de Claudelina, ¿no? Porque es una mujer adulta
pero la infantilizan de tal manera que no hay una conciencia cierta de que ella necesita otro tipo de cuidado, ya no es una niña y ya no está su mamá, y el cuidado pasó de su mamá a su hermana. ¿No? Entonces, es tan complejo y la mirada que tenemos que tener como profesionales a la hora de atender este tipo de casos, con quién tenemos que hablar, ¿no? Siempre decimos y venimos hablando de ¿a quién le hablamos? ¿A la persona con discapacidad o al acompañante? Y no, la persona con discapacidad tiene ese derecho de escuchar y que le miremos a la cara y hablemos con ella, porque no sabemos hasta qué punto nos comprende o no nos comprende, pero por supuesto que su condición de persona humana hace que nosotros tengamos esa mirada sobre esa condición. Así que nada, qué genial toda tu charla. Aprendí un montón de conceptos. Voy a pedirte todas tus presentaciones Sí, porque hay sí, algunas que me quedaron ahí como resonando sí, sobre sí. cosas que no había escuchado antes. Está muy bueno. Yo te mando todo después para que lo compartas, obviamente para que lo tengas vos, pero para que lo compartas. Sí, es para compartirlo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para la doctora Débora, que fue brillante en todo lo que nos enseñó? Nada, yo me quedé, la verdad que muy buena tu charla, Débora, te Bueno, agradecerte gracias. por el compromiso, por estar, por comprometerte desde el primer día, que yo empecé a hinchar a ver quién me quería colaborar y el primer día dijiste que sí, la verdad que muchas gracias. Nuevamente a todos los presentes, nada, convocarlos a que sigamos hablando, a que sigamos debatiendo, nos falta muchísimo. Y una vez que terminemos con estos encuentros van a faltar muchos temas, nos van a quedar afuera, así que vamos a seguir hablando. Seguramente el Congreso nos traerá más debates, más preguntas, así que allá vamos a estar. Gracias a ustedes. Gracias, Debo. Gracias. No, gracias a vos, Nati. Bueno, gracias a todos y a todas por escuchar tan atentamente. Bueno, nos vemos. Gracias, Vicky, como siempre. Gracias al Sí, colegio por gracias. permitirnos Gracias, esto. Vicky. Una genia, Vicky. A las chicas, Recuerden a las todos chicas que del está instituto, debajo gracias. en el chat el mail, ¿sí? Para solicitar el certificado de asistencia. Después se los enviamos Bien, a todos por mail. dale. Gracias, Vicky. Nos vemos el 30. Abrazo a todos. Gracias. Chao. Buenas noches. Buen fin de. Buenas noches. Buen fin de.